Vamos a estar buscando en sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 7. Seguimos con las bienaventuranzas. Amén. Seguimos con las bienaventuranzas. Le damos la bienvenida a ustedes, especialmente ya a todos los que nos puedan estar escuchando en este momento o viendo o en otro momento, porque gracias al Señor podemos llegar a aquellos incluso que no están aquí, pero que pueden escuchar el mensaje y pueden estar con nosotros de alguna manera. Amén. Mateo capítulo 5, verso 7. Este versículo es el versículo que hoy nos ocupa. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra es real. Te rogamos que, Señor, podamos entenderla, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación para comprender, y que tú, Señor, trates con nuestro corazón para que en el nombre de Jesús podamos agradarte en todo. Dios, hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabados a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bien, es impresionante cómo estas bienaventuranzas nos están dando a nosotros un modelo a seguir, una manera en la cual comportarnos. Las bienaventuranzas, como hemos dicho en otras ocasiones, lo voy a repetir, no son un mapa o una senda a caminar por ella para llegar a la salvación. No es exactamente así, porque es completamente contradictorio a todas las doctrinas acerca de la gracia y de la salvación que encontramos en la Biblia. La salvación es absolutamente por gracia y la recibimos por gracia, alabados a Dios, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando vemos estas bienaventuranzas, vemos que son bienaventurados los que hacen algo, los que tienen una actitud de alguna manera. Por lo tanto, vemos obra, y tenemos que dejar claro y que no tiene que ver con salvación. Es precisamente la bienaventuranza como un cuadro o un modelo en el cual nosotros nos fijamos para decir: esta es la manera que Dios quiere que le agrademos una vez que ya somos salvos, una vez que ya hemos conocido a Jesucristo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, tenemos un llamado a obedecer a Dios y mirar estas bienaventuranzas como un mensaje para nosotros. Cada una de ellas nos va a llevar a un crecimiento como discípulos de Cristo. Cada una de ellas es importante para nosotros avanzar. Las primeras bienaventuranzas que miramos tienen mucho que ver precisamente con nuestra relación con Dios. Comenzamos entendiendo que necesitamos, que somos pobres. Hemos nacido de nuevo, somos cristianos ya, pero sin Dios no podemos hacer nada. Tenemos una vida cristiana que caminar, y esta vida cristiana depende absolutamente de Dios. Por lo tanto, no es con nuestra fuerza. Si bien no usamos nuestra fuerza para ser salvos, porque somos salvos a través de los méritos de Cristo, ahora tenemos que entender que no es con nuestra fuerza tampoco poder crecer en esa salvación que tenemos, poder crecer en esa santidad por la cual hemos sido declarados ya santos. Lo segundo es que tenemos que entender la importancia de llorar y saber que nuestros pecados, alabados a Dios, que todavía podamos practicar y todavía podamos participar de Él, tenemos en el nombre de Jesús que lamentarnos y tenemos que sentir que aunque somos salvos y somos hijos de Dios, a Dios no le agrada el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que seguir comprendiendo la importancia de ser manso, como bien dice la bienaventuranza número 3, ser manso, tener ese poder que tenemos de tomar decisiones, ese libre albedrío que el Señor nos ha dado para hacer cosas bajo el control y decir: no, vas a agradar a Dios, vas sobre todas las cosas a hacer la voluntad de Dios,
Vas a poner a Dios en el corazón tuyo y te vas a bajar tú del trono de tu corazón. El domingo pasado el Señor nos ministraba acerca de tener hambre y sed de justicia. ¿Se dan cuenta? Todo tiene mucho que ver con precisamente agradar a Dios en todas las cosas. Pero ahora esta bienaventuranza, alabados a Dios, que miramos hoy, va a involucrar a otras personas. El tener sed de justicia es un anhelo y es un deseo con todo el corazón de decir: Señor, yo quiero vivir en rectitud, yo quiero vivir justamente, yo quiero agradarte en todos mis pasos y lo anhelo verdaderamente. Yo decía, y decíamos el domingo pasado, disculpen, que muchos de los problemas que a veces están en los cristianos, o tenemos nosotros los cristianos, es que al pasar de los tiempos, ya al pasar los años en el Señor, se nos va olvidando o vamos perdiendo de vista ese deseo por la justicia de Dios. Ya no lo deseamos tanto, porque ya creemos que hemos logrado mucho, ya sabemos mucho de Dios, ya sabemos mucho del Evangelio, ya hemos crecido en el Evangelio, ya tenemos una manera de comportarnos bastante buena y dejamos a un lado ese deseo por la justicia de Dios. Dios quiere que ese deseo nunca se pierda en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú y yo anhelemos todos los días de nuestra vida: yo quiero agradarte, yo quiero agradarte todos los días de nuestra vida, yo quiero vivir en rectitud, yo quiero vivir justamente, aleluya. Ese debe ser el deseo y el anhelo nuestro todos los días. Si eso no lo perdemos, difícilmente podremos caer. Difícilmente, aunque caigamos, nos quedemos en el piso. ¿Por qué? Porque como tenemos ese deseo, nos vamos a levantar inmediatamente. Nos vamos a levantar y vamos a decir: yo quiero agradar a Dios. ¡Aleluya! Señor, aleluya. Tener ese deseo nos va a mantener en la brecha, nos va a mantener firme. Creo con toda seguridad que cuando hay personas y cuando hemos visto otros ministerios que han caído y han caído tristemente en cosas tremendas, puedo decir con toda seguridad que seguro se perdió ese anhelo por la justicia de Dios, ese deseo por la justicia de Dios. Porque cuando eso está, hermano, Dios nos sacia con su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos levanta. Nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Dios nos ha declarado justos. Aleluya. Pero Dios, alabados a Dios, nos va a ayudar si deseamos y anhelamos con todo el corazón. Ahora Dios nos está ministrando sobre la importancia de ser misericordioso. Ser misericordioso es algo que nos va a ayudar en toda la vida cristiana y es necesaria para todos nosotros. No podemos pensar que la misericordia es una actitud que le pasa la mano al pecado, porque sabemos que misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Cuando nosotros no recibimos lo que sí merecemos, merecemos el juicio, merecemos la corrección, merecemos el castigo, merecemos algo por nuestras vidas, por los pecados que hacemos, por las cosas en las cuales fallamos a Dios. Pero Él, por misericordia, no nos los da. Ha tenido misericordia, no nos ha dado lo que sí merecemos. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos salvos, hemos recibido misericordia, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es nuestra misericordia. ¡Aleluya! Ahora, lo cierto es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios misericordioso. Y cuando tenemos que hablar de misericordia, tenemos que mirarlo a Él para aprender de Él. Mirarlo a Él para entender lo que es la misericordia. Y si miramos a Dios, nunca vamos a ver a un Dios que le pasa la mano al pecado. Dios no va a tener por inocente al culpable. La Biblia es clara. Dios no lo va a tener por inocente. Él va a decir, si el pecado es pecado, Él le va a decir pecado. Alabados a Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener eso en mente a la hora de decir, yo quiero ser un misericordioso. ¿Por qué? Porque eso no significa
que no reconozcamos que las personas que nos rodean y las personas que están con nosotros han fallado a Dios, han hecho algo que no le agrada a Dios. Pero aún así Dios nos exhorta a ir por encima de eso y decir: tengo que tener misericordia en el nombre de Jesús. Porque todos los que estamos aquí necesitamos misericordia. Mire, la Biblia nos habla de que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos necesitan las misericordias renovadas de Dios cada mañana? Aleluya. La Biblia nos habla de la importancia que tenemos que llegar a Dios todos los días. Por eso nos invita allí Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos invita: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este llamado de el escritor a los hebreos y este llamado de la Biblia a nosotros es un llamado para el vivir diario. Es un llamado al que es salvo ya. Es un llamado a la persona que necesita estar en comunión con Dios. Nosotros somos salvos, pero tenemos que mantener, alabados a Dios, esa comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es importante, porque esa comunión con Dios se puede perder. Se puede perder porque precisamente no hacemos cuentas con Él. Se puede perder porque no llegamos a donde está Él. Se puede perder porque estamos alejándonos de su presencia, alabados a Dios. Estamos desobedeciendo su palabra. Por lo tanto, no podemos decir que hay una comunión estrecha. Por eso la Biblia nos habla: si alguno está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque es la sangre de Jesucristo la que mantiene, alabados a Dios, o nos vuelve a la comunión con Él. Una vez que hemos fallado, cuando Jesús aplica su sangre sobre nosotros, esa comunión vuelve a nosotros, alabados a Dios. Esa comunión viene a nosotros. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios, porque tenemos un socorro, necesitamos un socorro, necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, porque estamos necesitados de Él. Estamos, alabados a Dios, ante un trono de gracia con el propósito de alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. Porque cuando le fallamos, hay consecuencias. Cuando le fallamos, hay desobediencia. Y si bien el juicio por nuestros pecados ya fue hecho en la cruz del Calvario y Cristo murió por él, nosotros sufrimos las consecuencias de estas fallas una vez que ya conocimos al Señor, que ya tenemos a Cristo. Y esas consecuencias son muchas. ¿Cuántas veces nuestra vida es precisamente lo que nos está pasando? Es producto a las consecuencias de nuestros fallos, de nuestra desobediencia. Y nos miramos y decimos: esto me está pasando porque sé que he dejado de hacer lo que tengo que hacer para Dios. Y estamos seguros, ¿verdad?, de ese momento es la disciplina de Dios. Y la Biblia nos habla precisamente de esa misericordia o de esa disciplina que viene sobre los hijos de Dios. Porque el padre que ama a su hijo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como nosotros somos hijos del Padre, necesitamos corrección. Y como nosotros le fallamos y necesitamos corrección, necesitamos todos los días alcanzar misericordia y que Él diga: ok, sé que hiciste mal, pero te estás arrepintiendo. Sé que hiciste mal, pero estás reconociendo. Vas y alcanzas misericordia. No te voy a hacer todo lo que, o no va a pasarte todo lo que te iba a pasar, o no voy a permitir que te pase todo lo que te iba a pasar. Y hayas gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido de Dios que recibimos de parte de Dios. Un favor es un regalo.
Entonces con la misericordia no recibimos lo que merecemos, pero con la gracia recibimos lo que no merecemos, que es el perdón, que es la comunión otra vez con el Señor, que es la bendición del gozo de la salvación, que es el estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Decidimos negar, alabados a Dios, los deseos de la carne. Decidimos andar en el Espíritu y comienza a producirse en nosotros un fruto diferente, que es el fruto del Espíritu. Y comenzamos a vivir en el Espíritu. Pero es por misericordia. Es un regalo. Cuando decidimos vestirnos del nuevo hombre, alabados a Dios, es un regalo que Dios nos está dando. La posibilidad de hacerlo es un regalo. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Su voluntad es buena para con nosotros. Aleluya. Aleluya. Pero necesitamos ese favor. Necesitamos su misericordia. Amén. Ahora el Señor Jesús, viendo nuestra necesidad y contemplando que cada cristiano, que cada hijo de Dios, para vivir en victoria, para vivir en comunión con Él, para crecer en el Evangelio, iba a necesitar desesperadamente la misericordia. Entonces el Señor nos dio un camino. Y ese camino es ser misericordioso. Aleluya. ¿Cómo vas a tener tanta necesidad de misericordia en tu vida? Te voy a enseñar el camino para lograrlo. Tienes que ser misericordioso. La misma Biblia nos dice allí en Santiago capítulo 2 verso 13 que el juicio con misericordia se hará con aquel que tiene misericordia. Misericordia. Y cuando se habla de ser misericordioso, se habla de relación. No es ser misericordioso conmigo, es ser misericordioso con otro. Es buscar ser misericordioso con otra persona. Y es un llamado poderoso de Dios para nosotros. Aleluya. Amén. Y Dios quiere que lo aprendamos. Ahora quiero decirte algo, hermano. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso la primera bienaventuranza es para los pobres. Usted no puede decir yo sí soy un misericordioso. No, cuidado. Nosotros expresamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros nos expresamos en Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y lo que hacemos es expresar la vida de Dios en nosotros. En otras palabras, como decía Pablo, yo no vivo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, si vive Cristo en mí, yo tengo la capacidad, no en mi propia fuerza, sino en la capacidad que Dios me ha dado a través de Cristo en ser misericordioso. Porque nuestro Jesús es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la importancia, hermano, de cada día acercarnos y llenarnos de Dios. Porque mientras más nos llenamos de Dios, más vamos a ser como Él, y más vamos a comportarnos como Él, y más vamos a vivir como Él, y menos vamos a ser nosotros. Lo que le estorbamos verdaderamente somos nosotros mismos. El yo es el mayor estorbo. Por eso decimos que el mayor enemigo no es el diablo, como decíamos ahorita, que aunque sabemos y no ignoramos sus maquinaciones, no es el mayor enemigo que tenemos. El mayor enemigo somos nosotros mismos. El mayor enemigo de decir yo no voy a vivir yo más. Yo voy a vivir conforme a Jesús que está en mí. Aleluya. Y esto es muy lindo, hermano, muy precioso. Por eso el que recibe toda gloria siempre es el Señor. Porque cuando yo soy misericordioso con otros, nadie puede glorificarse. Nadie puede decir, oh, qué bueno soy, mire qué misericordioso soy, mire qué compasivo soy. Porque todo lo que somos es la expresión de Jesús en nosotros.
reflejamos lo que es Jesús. Es como la luna. ¿Sabe que la luna no tiene luz propia? Y usted ve una luna llena así brillante, ¿verdad? Y cuando está la luna, usted ve muchísima luz y usted dice, qué linda, pero está haciendo un reflejo de la luz del sol. Nosotros somos el reflejo de lo que Dios está en nosotros. Por lo tanto, quiero aclarar siempre esto, hermanos, porque cuando hacemos un llamado a la voluntad humana, cuando hacemos un llamado al libre albedrío de nosotros, cuando hacemos un llamado a vivir correctamente, tenemos que entender que nada de lo que hagamos es nuestro, sino de Dios. Que las buenas obras que nosotros podemos vivirlas, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero tenemos que decirlo otra vez, han sido creadas en Cristo para que nosotros andemos en ella, para que nosotros la vivamos, para que nosotros podamos hacer las cosas correctas, de tal manera que nadie se va a jactar en su presencia, nadie va a llegar a la presencia de Dios y decir, yo he sido un hombre muy misericordioso. Todo lo que somos y lo que seremos es la expresión de Jesús en nosotros. Nos expresamos alabados a Dios y revelamos a Jesús en nosotros. Ese es el cristianismo. Cualquier otra cosa es irreal. El cristianismo tiene que ver, y eso es lo lindo del cristianismo. Lo maravilloso que tiene el cristianismo con diferencia de cualquier otra religión. Porque las otras religiones tienes que hacer para alcanzar y para llegar y tratar de lograr cosas. El cristianismo es diferente. Jesús ya hizo por nosotros y ahora nos dice que podemos vivir una vida que le agrada porque Él está en nosotros. Aleluya. Él nos ha dado vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces Dios nos ha mandado a ser misericordiosos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que con el prójimo, con el hermano, con la persona que está a nuestro lado, tenemos que tener siempre el cuidado de no darle lo que merece. Porque eso es misericordia, ¿no? A veces las personas nos van a faltar el respeto, a veces las personas no nos van a tratar bien, a veces las personas merecen otro trato de nosotros. Pero tenemos que actuar con misericordia. Actuar con misericordia significa ir por encima de eso en el nombre de Jesús. El Evangelio está lleno de eso, de prácticas acerca de la misericordia. El Señor mismo puso ejemplos sobre eso. Y aunque no voy a profundizar mucho en este pasaje, quiero los que tienen Biblia vayan conmigo allí a Mateo capítulo 18, alabados a Dios. Hay una historia maravillosa, una preciosa parábola, en la cual Jesús en el versículo 23 de este capítulo 18 expresó de esta manera, alabado sea el nombre de Jesús, que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, aleluya. Y alabados a Dios, esta conversación surge después de un intercambio de consejos, de preguntas. Usted sabe que Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos le preguntaban muy a menudo. Las revelaciones que tenemos cuando estas preguntas se hacían es muy grande, no solamente las preguntas, sino en las respuestas de nuestro Señor Jesús. El mismo Pedro acaba de escuchar, alabados a Dios, de acerca parábolas importantes como de la oveja perdida y demás, y le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo hacerlo? Yo quiero tener un número, yo quiero saber hasta dónde tengo que tener misericordia, porque el perdón, mire hermano, perdón está ligado a la misericordia, aunque está también ligado a la gracia, porque el otorgar perdón, no solamente usted no está haciendo el castigo que la persona merece o efectuando el castigo que merece la persona, sino que a la vez usted está dando gracia, está perdonando, está tomando a la persona como si no hubiera hecho nada. Por lo tanto, le está concediendo el perdón de esa manera.
Y Pedro estaba preocupado. Dice, tú nos has dicho que tenemos que ser misericordiosos. Tú nos has dicho que tenemos que hacer arreglo, que no podemos ser ocasión de caer a nadie. Todas estas cosas. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, cuando Pedro le dice hasta 7, dice, no te digo yo hasta 7, sino ¿cuántas? 70 veces 7, aleluya. 70 veces 7. En otras palabras, el número no era lo importante. Lo que tenía que escuchar Pedro era que era siempre. Tienes que hacerlo siempre. Tienes que tener una disposición de perdonar siempre. Y tenemos que aprender eso, hermano. Como cristianos, como hijos de Dios, el perdón debe estar en nuestro corazón. Pero si no somos misericordiosos, no vamos a poder hacerlo. Porque el misericordioso es precisamente aquella persona que dice, yo voy a ir por encima de lo que la persona merece y voy a otorgarle el perdón. Alabado sea Dios. Y fíjense si tiene mucho que ver con esto, que el mismo Señor cuenta acerca de una parábola, acerca del reino de los cielos, de este hombre que vino a hacer cuenta, y dice que buscó a un hombre que le debía, alabado sea Dios, una gran deuda, y este hombre empezó a pedirle misericordia, a pedirle que tuviera compasión de él. Dice la Escritura que le debía 10,000 talentos. Algunos han hecho cuenta, usted sabe que hay muchos matemáticos por ahí, que sería el equivalente a 12 millones de dólares. 12 millones de dólares, o sea, le debían 12 millones de dólares. En esos tiempos, alabados a Dios. Y empieza a rogarle. Y dice la Escritura, y escuche bien este versículo 27, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó ¿qué? La deuda. ¿Qué fue lo que lo llevó al perdón? La misericordia. La misericordia es el movimiento que va a dar como resultado el perdón. Pero es el corazón misericordioso que encontramos en Jesús el que nos puede llevar a nosotros a perdonar las cosas. A perdonar al hermano que nos ha herido, a perdonar a la persona que ha dañado nuestra vida o que en algún tiempo hizo algo negativo contra nosotros. Aleluya. Es precisamente la misericordia. Porque cuando nosotros, alabados a Dios, queremos perdonar, tenemos que entender que es la misericordia la que nos va a mover primeramente. Ahora, este siervo de este señor, según la historia se cuenta, ¿usted sabe lo que hizo? Este siervo se encontró con otro consiervo. ¿Qué es lo que es un consiervo? Para que usted entienda, un consiervo es alguien que es siervo igual que él, del mismo Señor. O sea, ellos tienen un Señor en común, uno solo, y hay otra persona que tiene a ese mismo Señor, y él se encontró con él. Lo que somos tú y yo. Amén. Nuestro Señor es único. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen a Jesús como su Señor? Aleluya. Amén. Por lo tanto, tú y yo somos ¿qué? Consiervos del Señor. Amén. Somos consiervos. Tú eres un siervo, yo soy un siervo, los dos somos consiervos. Alabados a Dios. Y créeme, es así. A veces esta palabra siervo solamente la hemos tratado de dejar a los ministerios, pero sinceramente todo aquel que decide servir a su Señor Jesucristo es un siervo de Él. Aleluya. Amén. Y con el permiso voy a tomar agua. Gracias. Ahora, esta persona cuando encontró a su consiervo, le debía un dinero. La Biblia nos dice que le debía 100 ¿qué? Denarios. Los mismos estudiosos que llegaron a la conclusión de los 12 millones de dólares dicen que es aproximadamente 17 dólares. O sea, a él debía 12 millones de dólares
y a él le debían $17. ¿Qué hizo esta persona? Cuando vio a este que le debía, le dijo, págame lo que me debes. Y el hombre le dijo que no podía. ¿Y qué sucedió? Que cuando él se postró y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase ¿qué? La deuda. Ahora, es tremendo, porque esto es precisamente algo que pasa muy a menudo. Jesús no estaba hablando de esta historia como algo que no iba a suceder nunca. Cuando vemos los números podemos decir, oh, esto es difícil de que suceda, pero sí pasa así. Y pasa con la iglesia. Y usted dice, pastor, ¿y quién es el que tiene esa deuda de 12 millones? Aquí nadie ha gastado tanto. Bueno, te voy a decir que lo que el Señor está dejándonos claro a todos nosotros, por eso dice que el reino de los cielos es semejante a esta persona, es que Dios en su gran misericordia nos ha perdonado la deuda completa, la mayor deuda, y nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nos ha dado vida, alabados a Dios. Él murió en la cruz del Calvario y Él llevó nuestros pecados. No los que hemos pecado, incluso los que vamos a hacer. Él estaba allí en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. Nos ha perdonado por su misericordia. Dice que eso fue la misericordia que se movió a favor nuestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el mismo cuidado con aquellos consiervos nuestros. Tenemos que tener en cuenta que esos consiervos, alabados a Dios, si Dios nos ha perdonado tanto, ¿qué vamos a hacer con aquellos que nos deben algo mucho más pequeño, pero que definitivamente nos las deben? ¿Qué vamos a hacer? El llamado del Señor es a ser misericordioso, como hemos recibido misericordia. De gracia recibiste, dad de gracia. Por la gracia de Dios hemos recibido misericordia de Dios. Tenemos que aprender a dar misericordia. Aleluya. Yo sé que se hace difícil a veces. Hay heridas. Las personas que más nos hieren son las personas que más cerca están de nosotros. Las personas que más amamos. Las personas que a veces nos prometen cosas. Aleluya. Todo eso nos causa dolor. Pero tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que tener un corazón misericordioso y decir, tengo que estar dispuesto a ofrecer misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor de este hombre se enteró de lo que estaba pasando. No creo que haya sido chisme, pero se enteró. Y dice la Escritura en el versículo 34, esto es una historia hipotética que el Señor está hablando, es una parábola, pero quiero decirte algo, que las historias de Jesús están basadas en hechos reales, en cosas que narran, mejor dicho, una verdad real, no un hecho, sino una verdad real. Entonces su Señor, enojado, le entregó, versículo 32, entonces llamándole su Señor, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener qué? Misericordia. ¿Tener qué? Misericordia. Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Aleluya. Como yo tuve misericordia de ti. El Evangelio nos exhorta de la manera que Dios te perdonó, a hacerlo tú también. De la manera que el Señor ha tenido misericordia, tenemos que hacerlo nosotros. Los misericordiosos, alabados a Dios, tenemos que aprender esto. Si queremos expresar la misericordia, tenemos que estar dispuestos a perdonar también en el nombre de Jesús. La Biblia nos exhorta a ser misericordiosos porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. ¿Y qué va a pasar cuando necesitamos auxilio? ¿Qué va a pasar cuando necesitamos socorro?
¿Qué buscamos cuando necesitamos la ayuda de Dios y nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia? ¿Qué necesitamos alcanzar ahí? Necesitamos alcanzar misericordia. Aquí la Biblia dice, sean misericordiosos o bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y en este versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos dice, necesitamos alcanzar misericordia. Por lo tanto, es de sabio comprender la importancia de si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que saber que somos misericordiosos. Amén. Por eso la Escritura, el mismo Jesús dijo, si te acercas al altar y vas a traer tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja la ofrenda primero y arréglate con tu hermano y después trae la ofrenda. Alabados a Dios. Arréglate. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es importante. Nosotros necesitamos la comunión con Dios. Queremos vivir victoria. En la vida victoriosa es una constante comunión con Él. Es estar pegados a Él, alabados a Dios, y seguir recibiendo y teniendo y creciendo en la relación con Él, alabados a Dios. Pero esa relación se rompe cuando el perdón no fluye, cuando la misericordia no fluye. Esa relación se rompe y nos preguntamos, ¿por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? Tenemos que preguntarnos, ¿tengo un corazón misericordioso? ¿Estoy dispuesto a dar misericordia? Aleluya. La Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado porque brotando alguna raíz de amargura, alabados a Dios, no solamente nos estorba a nosotros, sino que otros también sean contaminados. La raíz de amargura es precisamente, comienza y da a luz, aleluya, la raíz de amargura es precisamente la falta de perdón. Estas raíces comienzan a brotar precisamente cuando el creyente no perdona. Si algo tenemos que aprender como cristianos, hermanos, a ser rápido en perdonar, alabados a Dios. Si usted quiere madurar en los caminos del Señor, si usted quiere crecer en el Señor, no se haga la idea de que la iglesia todos van a actuar de una manera maravillosa todo el tiempo. Y que esas personas que usted conoce son tan maravillosas que son incapaces de fallarle. Incapaces de hacer algo que a lo mejor a usted no le guste. Usted tiene que dar por hecho que puede pasar, pero tiene que preparar su corazón para decir, yo voy a perdonar en el nombre de Jesús. Las personas que crecen en el camino del Señor, las personas que han podido seguir adelante con gozo y con alegría, no crean que no le han pasado muchas cosas. No crean que no han tenido muchas traiciones entre personas que ellos amaban. Son personas que aprendieron a perdonar, porque de lo contrario no podían permanecer. He conocido familias enteras, personas que empezaron a deteriorarse espiritualmente, personas que por la falta de perdón, por la falta de ser misericordioso, por la falta de ofrecer el perdón a otras personas, empezaron a morir espiritualmente. Y iban muy bien, y el Señor los llenaba, y el Señor los usaba, y el Señor estaban siempre alegres, y eran de ayuda para la iglesia, y nunca veían ningún problema para seguir sirviendo al Señor, y pasaban por encima de los problemas, y nada los podía detener, hasta que comenzaron a guardar estas pequeñas faltas de perdón, y esto los detuvo, alabados a Dios. He conocido familias que de generación en generación han pasado la falta de perdón. Y conoces al primero de los miembros y está amargado. Y conoces al segundo, o sea, la segunda generación, o sea, los hijos, y están amargados. Y cuando conoces a los nietos, también encuentras amargura. Porque sencillamente no logramos perdonar. No logramos. Y hay muchas razones. ¿Quién no ha tenido razones para estar herido? Eso tenemos que darlo por hecho. Recuerdo en una ocasión que alguien
hizo algo contra nuestra vida. No voy a dar muchos detalles. Esta persona fue una de las primeras personas que tuvimos una gran adversidad en nuestro ministerio. Pero ya teníamos nuestros hijos eran pequeños, pero ya bien avispados. Y yo recuerdo que nuestros hijos seguían saludando a todas estas personas como si no hubiera pasado nada. Y yo cada vez que veía eso, yo decía, gracias Señor. Gracias Dios. Porque no le transmití mi dolor a ellos. Vieron a un papá que perdonó, una mamá que perdonó, y ellos no sufrieron nada de eso. Ellos no tuvieron que tratar de perdonar a alguien, porque sencillamente como perdonamos rápido, no lo sufrieron. Y no solamente veían que nosotros los tratábamos como si no nos hubieran hecho nada, sino que ellos también. Pero ¿qué pasa con nuestras familias a veces? Que transmitimos nuestras heridas, las contamos en la casa, las decimos a nuestra familia, perdonamos después, tenemos comunión con Dios nosotros, y nuestra familia se queda marcada y se queda allí herida y se queda llena de falta de perdón y no crece, y después nos preguntamos, ¿por qué? Lo peor que puede pasarle a una persona de una iglesia, si tiene un familiar inconverso o personas que están creciendo en el Señor o cualquier otra persona en su hogar, es sus problemas, sus heridas, contarlas y hablarlas. Porque quizás mañana tú las arreglas y tú te pones a cuentas con Dios y dejaste a alguien que te ama, que te quiere, pero que agarró la ofensa para sí, y ahora él está herido y amargado, y mañana se aparta del Señor porque no le enseñaste el perdón. Aleluya. No llevemos los problemas nuestros a nuestra familia. Pasó otra cosa después. Ya mis hijos crecieron y ya no eran muchachos, y ya fueron parte de los problemas. Ya lo vivieron y le ha sido difícil. Le ha sido difícil. Una de las cosas que a veces nos dicen es: las iglesias hispanas, papá, no son fáciles. ¿Por qué nos hemos buscado esa expresión? Yo creo que en toda iglesia hay problemas, alabados a Dios. Pero nosotros nos gusta hacer de los pequeñitos problemas grandísimos. Y si aquel no me miró bien, aquel la tiene cogida conmigo. Y si aquel no me saludó, este la tiene. Y no te enteraste del último chisme, y no te enteraste de quién. Yo no tengo que enterarme de nada. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es no enterarse de nada. Cuando usted vive en el gozo del Señor, usted no se entera de nada. Alabados a Dios. Usted vive para Dios, usted no le importa los demás problemas. Usted dice: yo quiero agradar a Dios. Aleluya. Y no quiere enterarse de que si el otro está con problemas y que se me hicieron y que si me hicieron lo otro. Tenemos que ser rápidos en perdonar, tener misericordia, porque nosotros necesitamos misericordia todos los días. Y como necesitamos misericordia, tengo que darle misericordia a los hermanos. Eso no cambia a las personas. Eso no mejora a las personas. Pero me sana mi corazón. El que perdona, el más beneficiado, no es el que ha sido perdonado, sino el que perdonó. Aleluya. El que recibe la mayor, aleluya, alegría y gozo es el que puede hacerlo. Alabados a Dios. A veces pensamos que le estamos dando el gusto. En nuestros países se habla así, hermano: yo no le voy a dar el gusto. Yo no me voy a humillar. Yo no le voy a dar el gusto. Chacho, mire, que venga él si quiere. Y los que estamos sufriendo somos nosotros. Y los que estamos heridos somos nosotros. Los que no podemos levantar la mano con alegría y gozo somos nosotros. Amén. Y mientras Dios se está moviendo, estamos diciendo: ay, la iglesia no es lo mismo. Aquí ya el Espíritu Santo no se mueve. Y el que no tiene comunión con Dios soy yo.
Porque Dios sí se está moviendo. Y Dios sí está haciendo algo poderoso en mi vida y en la vida de los demás. Pero yo tengo que luchar por mi comunión. Yo quiero alcanzar misericordia. Yo tengo que aprender a ser misericordioso. Tenemos que aprender eso, hermano. Se trata en el nombre de Jesús de una verdad poderosa para entrar en comunión con Dios. Cuando este hombre recibió el perdón de su deuda, recibió, alabado sea Dios, una salvación. Recibió salió de algo terrible. Cuando él no quiso hacerlo con el otro, ¿qué le pasó? Lo metieron en la cárcel. En la cárcel. Y ahí, en la cárcel, estaba sufriendo la consecuencia, no de aquella deuda que ya se le perdonó, de no perdonar aquella pequeña deuda que tenían con él. Porque si él lo hubiera hecho, fuera un hombre sin vivir en cárcel. Y eso nos pasa a nosotros también. No queremos vivir en la cárcel de la amargura, en la cárcel de la tristeza, en la cárcel de la falta de comunión con Dios, en la cárcel de estar sin sentir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Para poder salir de ahí o no estar ahí, hay que ser misericordioso con el hermano, como Dios tuvo misericordia de nosotros. Una vez que nosotros tenemos esa misericordia, el estado con el cual vamos a vivir, porque eso se trata de la bienaventuranza, es felices. Felices, dichosos, vivirán de esta manera aquellos que aprenden a hacer misericordia, porque van a recibir misericordia. Gloria a Dios. Los que vamos a sonreír no es aquel que nos hizo y ahora no le dimos el pago, porque no nos gusta perder. Desde niños nos enseñaron así: yo te doy y tú me das, yo te doy y tú me das, y tú me das, y no nos queremos quedar dados. ¿Se acuerdan de aquellos juegos que es interminable? Te quedaste dado y te mandabas a correr, y venía el otro y te daba otra vez, para no quedarte dado. A veces hay que quedarse dado, pero en el nombre del Señor nos quedamos sanos. Amén. Porque nuestro corazón no está herido en el nombre de Jesús. Hay perdón en el Señor. Gloria a Dios. Lo que Jesús ha hecho por nosotros es maravilloso. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es tan grande. ¿Cómo tener en poco eso? Como Jesús nos perdonó, tenemos que perdonar nosotros. Como Jesús tuvo misericordia de nosotros, tenemos que tener misericordia. Los resultados son evidentes y maravillosos. Pero yo no sé usted, pero es difícil verle la cara a aquel dueño cuando le estaba diciendo: toda esa deuda te perdoné, y tú no podías haber hecho con esta deuda tan pequeña lo mismo. Qué difícil escuchar eso. De esa misma manera el Espíritu Santo se encarga de decirnos: ¿por qué te quejas del hermano? ¿Por qué me traes esta causa a mí? ¿Por qué me hablas de esto? ¿Por qué te escucho chuchuchu con otro hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar enterándome de tu corazón de esta manera cuando yo te he perdonado una deuda gigantesca? Alabados a Dios. ¿Por qué no haces tú lo mismo? El Señor nos está impulsando y deseando que hagamos lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Que sigamos su pisada. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser misericordiosos? Ponte en pie en el nombre de Jesús. Ponte en pie en el nombre de Jesús.